Los roedores y otras especies de animales superiores son capaces de deformar, dañar o destruir los bienes culturales materiales. Roedores y animales superiores. Los roedores son un orden de mamíferos placentarios con aproximadamente 2.200 especies actuales. Es el orden más numeroso de mamíferos. Las especies comúnmente localizadas en zonas urbanas y rurales y que pueden producir deterioro del patrimonio cultural son la rata marrón, rata negra, ratón doméstico y ratón ciervo. Las especies de aves que pueden producir deterioro al patrimonio cultural son las palomas y tórtolas, siendo estas familias de aves del orden columbiforme, son las especies más invasivas. Y los gorriones, aves paseriformes, adaptadas al hábitat urbano, siendo el pájaro más frecuente en esas áreas, pero los que menos deterioro producen en bienes culturales muebles e inmuebles. Los quirópteros, comúnmente conocidos como murciélagos, son un orden de mamíferos placentarios y voladores. Con 1.400 especies actuales, son el segundo orden más diverso de esta clase. Los murciélagos proveen valiosos servicios ecosistémicos al ser controladores naturales de plagas. Características del organismo. La reproducción de roedores consiste en un periodo de gestación de 20 días, de 5 a 6 camadas por año y de 20 a 30 crías por camada. Los roedores generalmente están presentes en localidades urbanas o rurales. Establecen su territorio en un radio que va desde los 20 a los 60 metros. Este rango puede ser menor dentro de un edificio o mayor en espacios exteriores, pudiendo llegar hasta un par de kilómetros. Estos se alimentan rápidamente y por lo tanto se propagarán en búsqueda de más recursos como alimento, agua y material para construir sus nidos. La reproducción de aves se caracteriza por una incubación de 18 días, de 2 a 4 crías al año. Presentes en localidades urbanas y rurales, variadas especies de aves se posan o construyen nidos en edificios. La reproducción de murciélagos consiste en un periodo de gestación de 40 días y una cría por año. Los murciélagos se asientan en los áticos y cavidades en los muros que tienen aberturas al exterior. Estos pueden entrar a través de espacios mayores a 5 milímetros. ¿Cómo afectan al patrimonio? Los roedores muertos, la muda de pelo y la materia fecal atraen y refuerzan los insectos que se alimentan de queratina y proteínas, los que posteriormente pueden propagarse a las colecciones. Los roedores roen todo el tiempo sobre objetos que no son alimento para así utilizar y afilar deliberadamente sus dientes en constante crecimiento. Cualquier objeto en una colección que haya sido fabricado con almidón, proteína o grasa será consumido o dañado y contaminado o removido hacia otro lugar. Las aves pueden generar daños mecánicos producidos por las patas en las piedras de inmuebles principalmente. Daños estéticos por los depósitos de plumas, la permanencia de nidos y sobre todo el excremento. Las deyecciones por ser acuosas quedan sobre las superficies. Y los daños químicos producidos por el excremento que contiene nitratos, sulfatos y sulfitos. Estas deyecciones se empiezan a colonizar por hongos y por bacterias que generan ciertos exudados y se presentan cambios químicos en la piedra, los materiales y acabados en inmuebles. Los murciélagos propician el deterioro en la estructura y madera de techumbres, deterioro del enlucido de inmuebles, deterioro en murales y patrimonio arqueológico. La orina puede ocasionar manchas en pinturas, retablos y otros objetos artísticos. ¿Cómo identificar su presencia o ataque? Los roedores sitúan sus cuevas o madrigueras generalmente en lugares protegidos, escogen lugares próximos a almacenes de alimentos. Las rosaduras, que son manchas oscuras o grasosas que dejan al desplazarse a lo largo de paredes producto de la suciedad que trasladan por vivir en zanjas de drenajes o basureros. Y las roeduras pueden localizarse en puertas, ventanas y en productos almacenados. Indican la presencia de roedores y nos pueden orientar sobre el grado de infestación existente. Las aves se posan y construyen nidos en edificios. Otros indicadores son la presencia de plumas y excremento. La presencia de murciélagos se identifica por los depósitos de excremento y orina, ya sea de colonias o de pocos individuos por un periodo largo de tiempo, además de las manchas de posaderos y restos de presas, siendo estos insectos.
¿Cómo eliminar su presencia en un proceso de restauración? En el caso de los roedores, las trampas de captura múltiple pueden remover mayores cantidades en altas densidades de población que lo que pueden las trampas para un solo ejemplar. Sellar los espacios existentes entre el revestimiento de suelos y los muros. Aplicar sellos herméticos alrededor de ventanas y debajo de las puertas. Se recomienda adjuntar mallas de alambre a las rejillas de ventilación exteriores para restringir el acceso de animales. Para las aves, es recomendable disuadir la anidación o el asentamiento en un edificio por medio de métodos de bloqueo como el uso de redes y alambradas. El proporcionar hábitats alternativos lejos de la estructura, como casas para aves, puede reducir la necesidad para encontrar lugares de asentamiento y de anidación. Bloquear las chimeneas que no están en funcionamiento a nivel del tejado con tapas metálicas o instalar un sistema de pantallas sobre las chimeneas en funcionamiento para prevenir el acceso de las aves. En el caso de los murciélagos, es recomendable la planificación de salidas unidireccionales, es decir, permitan la salida de estos mamíferos pero impidan su ingreso. Los refugios alternativos como métodos de exclusión que impidan dejarlos desprotegidos. Similar a las aves, se trata de casas que se pueden fijar sobre las paredes externas o en árboles cercanos a una altura mínima de 4 metros para evitar depredadores. Y la aplicación de un repelente de aceite de cedro inocuo para la especie. El uso de venenos como métodos de exclusión es inadmisible bajo cualquier circunstancia. Los murciélagos participan activamente en la dispersión de semillas, en la polinización de especies vegetales y en el control de plagas. Recomendaciones de prevención. Se recomienda considerar métodos de detección en áreas de almacenamiento y de exhibición mediante la incorporación de un medio de acceso para el personal y el impedimento de construir cavidades ciegas. Las ubicaciones claves que deben ser monitoreadas son áreas de almacenamiento de colección, dentro y bajo los estantes de exhibición, áreas de servicio de alimentos, salas mecánicas y de servicio, sótanos, todas las vías de ingreso y chimeneas.